Muy buenas noches a todos. Gracias por tomarse el tiempo de visualizar. Hoy les explicaremos acerca de lo que es la sísmica de reflexión. Primeramente, hablaremos la parte teórica. El desarrollo de la teoría sísmica se remonta a 1678 años, cuando se enuncia la ley de la electricidad de Ockett, mucho antes de la existencia de instrumentos capaces de realizar medidas significativas. Robert Michael realiza los primeros intentos de medición de las velocidades sísmicas a través de terremotos artificiales, usando pólvora negra como fuente de energía, y recipientes de mercurio como receptores. La sísmica de reflexión nace gracias a los primeros trabajos realizados por Reginald Weston en 1913, pero no fue sino hasta 1927 cuando el método de reflexión se convierte en una técnica comercial de exploración geofísica. En geofísica, el término reflexión se refiere a la energía sísmica o la señal que retorna desde una interfase de impedancia acústica contraste, denominada reflector, según la ley de Snell. En el electromagnetismo, la variación de las propiedades eléctricas producen reflexiones. A continuación, el objetivo del sistema de reflexión es el estudio del subsuelo en general, lo cual nos permite obtener informaciones geológicas de los materiales que conforman. La prospección sísmica es una herramienta de investigación muy importante, ya que con esta podemos inspeccionar con buena resolución desde los primeros metros del terreno hasta profundidades más profundas, más kilómetros. Y así para la sísmica profunda, se utilizan fuentes de energía muy potentes que son capaces de generar, por ejemplo, tenemos el explosivo, tenemos camión vibrador, que podemos apreciar ahí en la imagen que tenemos nuestra diapositiva, ya que estas son capaces de generar ondas elásticas que llegan a las capas profundas del subsuelo. Para las sísmicas artificiales se utilizan martillos de impacto, rifles sísmicos y explosivos con baja energía. Sísmica marina. La sísmica de reflexión o sísmica refracción. Es una réplica de las ondas del sonido que viaja hacia abajo y regresa hacia la superficie, entre el límite de dos capas de roca. Ya. A continuación, para entender un poco mejor lo que es la sísmica de reflexión, citaré unos cuantos ejemplos. Cuando nosotros hablamos, nuestras cuerdas vocales generan unas vibraciones que al chocar con una resistencia se reflejan en forma de eco. Tal es el caso de los murciélagos que mediante las ondas sonoras, las cuales hacen rebotar contra su objetivo, ellos pueden volar perfectamente en la oscuridad. Esta técnica ellos la llaman la ecolocalización. Luego tenemos a los doctores que utilizan la resonancia para saber cómo se encuentra nuestro cuerpo en su interior sin hacer ningún tipo de cirugía. Entrando al tema que es la sísmica de reflexión, cabe destacar que este es un método de exploración que se da mediante la generación de ondas sísmicas artificiales. Estas ondas sísmicas se pueden dar en las zonas marítimas, o zonas marinas o zonas terrestres. En las zonas marinas se necesita una embarcación especial en la cual generan estas ondas en forma de abanico, como podemos ver en la imagen, que viajan por debajo de la superficie del agua, penetrando hasta el fondo del mar. Y aquí, dependiendo lo que se encuentren, sea roca, petróleo o gas, estas son reflejadas a diferentes velocidades de vuelta a la embarcación, en la cual los hidrófonos son los que reciben esta información, y estos están
espaciados de forma uniforme en un cable de hasta 12 kilómetros de longitud. Estos sismógrafos son los que recogen los datos y del tipo de onda de ella. De igual manera, en la adquisición terrestre, los que se encargan de generar estas vibraciones son unos vibradores montados en unos vehículos especiales. Y los que reciben esta información de las ondas reflejadas son los geófonos. Luego podemos utilizar este método a la perfección hasta la profundidad de 10 kilómetros. Luego vienen los geofísicos, que son los especialistas en crear estos modelos tridimensionales, los cuales podemos obtener para saber cómo se encuentra el subsuelo. Y luego, con la ayuda de los geólogos, que son los encargados de utilizar estos modelos tridimensionales para la localización de los yacimientos de petróleo y de gas. Con la explicación de sísmica reflexión, el método de la sísmica reflexión se fundamenta en la propagación de las ondas sísmicas SOP para analizar la estructura del terreno. Este es un esquema de emisión y recepción de los rayos reflectados de distintas capas reflectoras. Para conseguir un mejor reconocimiento de la zona de estudio, se realiza un número mayor de disparos y se aumenta la cantidad de geófonos. El tratamiento de los datos en sísmica de reflexión es más delicado, donde uno de los retos más importantes es conseguir aislar los registros de reflexión, eliminando las otras ondas, como las ondas directas, refracciones, ruido, etc. Si no se hace cuidadosamente, puede crear artefactos y confundirse con falsos reflectores. Comportamiento de las ondas sísmicas. Este es un esquema de recorrido de los rayos reflejados en 3 capas para una posición de tiro y 2 estaciones receptoras. Debido a que la ecuación de propagación, las reflexiones quedan marcadas en el registro sísmico como trayectoria hiperbólica. Una vez todas las reflexiones de un mismo CDP son agrupados, se suman y se obtiene la tranza CDP. La tranza CDP proporciona la imagen sísmica del terreno, llamada sección sísmica. El significado de CDP es Contact Point o punto de reflexión común. Se basa en registrar los hidrófonos de reflexión de diferentes tiros que corresponden al mismo punto de terreno, aunque vengan los disparos de diferentes ángulos. Aplicaciones. Se aplican los estudios geotécnicos. Los estudios geotécnicos es el proceso de estudio y justificación técnica del comportamiento del terreno en relación con un proyecto de edificación específico. También se aplican en la investigación geológica. Es el estudio de las condiciones naturales del terreno y el trabajo de laboratorio y cartografía para el estudio y el análisis de las muestras tomadas y las observaciones recogidas. Estudios de escarificabilidad de las rocas. Es el grado de compactación o asentamiento de los terrenos. También se aplica en la medida de la velocidad de propagación. La medida de propagación de un sonido es la dinámica de las ondas sonoras en un medio gaseoso, sólido o líquido. Canteras y explotación minera para áridos. Las principales rocas obtenidas en las canteras
son los mármoles, granito, caliza, travertino y pizarras. En la ingeniería civil es la determinación de la profundidad o basamento en los proyectos de construcción de represas y grandes hidroeléctricas. Las ventajas. Requiere tendidos más cortos. También funciona independiente de la velocidad de propagación de las ondas en profundidad. Se interpreta en términos de estructuras geológicas más complejas. No se desperdicia nada. El modelo del suelo es construido directamente con las observaciones adquiridas. La desventaja. Requiere más geófonos y más fuentes de generación de ondas para producir una imagen del interior de la Tierra. Esto hace más caro la adquisición de los equipos. El procesamiento en computadores más complejos requiere de hardware especializado y experiencia. Requiere analizar el sismógrafo completo. También debido a las grandes cantidades de información registrada que debe ser usada, hay mayor complejidad en la interpretación de la propagación de las ondas. Bueno, para finalizar, voy a dar a conocer las conclusiones acerca del tema de lo que es química de reflexión. Como todos sabemos, la química de reflexión es ampliamente usada dentro de las exploraciones de hidrocarburos, con arreglo y metodología que lo hace un método geofísico con grandes aciertos en lo que viene a ser este campo laboral. Para poder definir lo que es la distribución de la distribución litológica en el suelo, hay que considerar diferentes tiempos de la llegada de rayos sísmicos, como ser la longitud de onda, frecuencia de onda, amplitud de onda, y también tener en cuenta lo que es el cambio de velocidad. La reflexión sísmica nos ayuda a asegurar el suministro de energía segura, de una manera muy segura, lo cual también requiere menos recursos que los métodos alternativos de medición. Y lo más importante, cabe mencionar en esto, es que nos limita el impacto en nuestro medio ambiente, lo cual es muy favorable para nosotros en el entorno en el que vivimos. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.